Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a conversar un poco sobre Simple Route y cómo aplicamos Machine Learning e inteligencia en la logística. Nosotros hacemos un concepto que se llama logística como copiloto. Vamos a hablar un poco más qué significa eso. Lo importante, y lo hablamos mucho nosotros en Simple Route, el ADN de nosotros. Van a haber muchas empresas diferentes de última mía. El ADN de Simple Route del día uno es la inteligencia logística. Y eso es lo que queremos transmitir y explicar un poco qué significa. Aquí hay un poco hablando de Machine Learning. Todo el mundo habla de Machine Learning. Yo creo que toda la charla que van a ver y todo lo que van a leer en la literatura de Machine Learning. Es importante un poco la definición, ¿cierto? Y obviamente Machine Learning un poco hacer que podamos emular lo que hacen en el Big Data humano, en la inteligencia, en computadores, en sistemas. Suena muy fácil, la verdad que es bien complejo. En Machine Learning una cosa muy importante es la data. Aquí podemos ver cómo la búsqueda en el tiempo han ido avanzando, ¿es cierto? Como cada vez más empresas y más gente está interesada y está pensando en qué significa eso. Aquí pusimos un poco, uno se imagina Machine Learning, una tremenda máquina, ¿cierto? Que puede hacer lo que quiere. La verdad que más bien se ve así. Se ve mucha matemática bien compleja, donde de nuevo, con mucha data sobre el tiempo y muchas variaciones, uno puede hacer cosas muy interesantes. Pero es bastante diferente a lo que uno piensa en principio. Un ejemplo acá bien básico quizá, pero que uno lo toma como básico, pero uno va a Netflix, ¿cierto? Y la película que uno se encuentra son las películas que uno de verdad quiere. Eso tiene que ver muchas veces con inteligencia, ¿cierto? En este caso no es logística, pero inteligencia es cómo sé yo cuáles son las expectativas mías en el cine, en las series. Y de nuevo, está basado en tener mucha información y mucho algoritmo bien complejo para poder predecir eso. Y eso es un poco el concepto de Machine Learning. Hablemos un poco de lo que estamos acá, ¿cierto? ¿Cómo aplicamos Machine Learning y cómo lo aplicamos en el mundo de logística? Uno, dato. Entonces aquí hay un ejemplo acá, que lo sacamos hace tiempo, pero un ejemplo de un día de información del cliente de nosotros en Santiago. Y uno se puede imaginar las cosas, ¿cierto? Uno puede ver aquí el mapa. Esto era el mapa que no estaba dibujado antes, sino que uno puede ir armando el mapa, uno puede ver el tráfico, uno puede ver las zonas. Y eso solamente con un día de data. Y uno se puede empezar a imaginar qué podría hacer si tengo mucho más data, ¿cierto? ¿Qué puedo hacer si tengo data como nosotros que tenemos data de 7, 8 años? Si uno piensa un poco qué es lo que es Waze, todos conocemos Waze, entonces uno dice, Waze es solamente el tráfico en base a la gente que lo usa, ¿cierto? De hecho, Waze empezó así tal cual. Waze empezó a tener gente y empezó a tener data de cada aplicación móvil y un día se levantó Uri Levin, que es el fundador, no fue un día, pero vio que hay un mapa acá. Entonces dijo, hago una empresa de mapas. En vez de tener gente que vaya y vea qué calle está abierta o no, en base a la data puedo hacer mapas. Y después se da cuenta que también puede ser tráfico. Y al final se quedó como empresa de tráfico, ¿cierto? Pero de nuevo es inteligencia en base a data. La ley de Moore la conocemos, me imagino, es básicamente el procesamiento. Antes, hoy día tenemos celular, ¿cierto? Lo que antes se usaba para ir a la luna, está cada día más avanzada el procesamiento, entonces vamos sumando procesamiento y data. Y eso nos da lo que usamos hoy día. En Simple Route en particular lo usamos mucho en la logística, en 3 puntos diferentes que hoy día voy a encontrar, lo usamos en muchos más puntos y cada vez el ejercicio de nuestra empresa es buscar dónde podemos meter inteligencia en la cadena logística, específicamente en la última mía. Entonces tenemos aplicaciones móviles, tenemos aplicaciones web, tenemos mensajería por celular, WhatsApp y tenemos muchas otras aplicaciones. Pero el corazón, el ADN de nuestra empresa es cómo poner inteligencia en la logística. Entonces quiero mostrarle tres ejemplos bien particulares. Uno es como quizá lo más importante hoy día que hay en la industria es cómo predecimos el tiempo de llegada. Hoy día estamos todos acostumbrados, en Chile pasa muchísimo, afuera pasa un poco menos, pero en Chile uno compra en Uber Eats, en Rappi, y le llega el pedido en X minutos, uno puede meterse en una aplicación, recibe un mensaje y sabe exactamente en cuánto tiempo le llega. Ahora pensemos cómo hacemos ese ejercicio cuando hay muchas entregas, cuando hay tráfico, hay multipuntos, hay condiciones en la calle, hay ferias, hay muchas cosas.
que requieren tener inteligencia para poder predecir eso. Y eso hoy día lo hacemos con inteligencia. Entonces, para poder contestar dónde está mi pedido, ¿cierto? Tal como lo hace Uber Eats cuando es punto a punto, se requiere mucha inteligencia. Entonces, ¿cómo lo hacen? Pensamos que los vehículos de transporte se comportan como un vehículo normal. O sea, clásicamente lo que uno pensaría, uso Waze, ¿cierto? Pero el vehículo de transporte tiene condiciones diferentes. Pueden entrar en zonas diferentes. Hay horarios que no pueden entrar. Entonces hay muchas condiciones que uno tiene que leer del sistema y con eso puede predecir mejor. Entonces eso es lo que hablamos recién. Ahora, necesitamos data. Lo hablamos antes, ¿cierto? Lo hablamos en el ejemplo de Netflix y en otros ejemplos, cómo conseguimos data. En SimpleRoute tenemos interfaces que permiten tanto como poder dar soluciones, como el copiloto que hablamos inicialmente, pero también entender cuáles son las modificaciones que en la realidad se hacen. ¿Qué quiere decir eso? Es una interfaz, un ejemplo. Entonces yo presento una ruta óptima, que eso es lo que hacemos nosotros, ¿cierto? Al conductor y a la persona que organiza, ¿cierto? Que es el ruteador. Ahora el ruteador puede tomar la decisión, ok, no, yo modifico eso, porque no me parece algo, o algunas condiciones que no están en el sistema. Después el conductor también puede decir, ok, mira, yo pienso que esto es mejor hacerlo así. Entonces, tenemos dos expertos que pueden generar data. Hablamos de nuevo, data única, ¿cierto? Data inteligente. Entonces, con esa data inteligente en el sistema nosotros, ahí recién podemos aplicar procesamiento y hacer modelos. Entonces, con esos modelos podemos hacer modelos como con modelos de velocidad. Entonces, al final tenemos nuestro propio Waze, si llamémoslo así, pero un Waze muy dedicado a transporte. Y con ese propio Waze podemos acercarnos mucho más a poder predecir tiempo de llegada. Aquí hay un modelo que hicimos en el estudio donde podemos predecir tiempo de llegadas a lo largo de Chile con diferentes times, digamos, diferentes tiempos en el día. Y con eso, obviamente, uno cruza todo eso y al final el resultado final es que somos capaces, en ese caso de estudio, el 82% de las veces, predecir el tiempo de llegada con más o menos 5 minutos. Ese ejercicio cuando se cumple, hay que cruzarlo con diferentes condiciones, con diferentes clientes. Cuando se cumple eso genera un valor muy, muy alto a los clientes. Acordémonos de nuevo que esto no es Uber Eats, no es punto a punto, tengo que hacer entregas 20, 30, 50, 60 al día y quiero avisarle a mi cliente al número 55 que voy a llegar. Aquí voy a llegar. Y si puedo hacerlo con más o menos 5 minutos de precisión, genera un valor muy, muy alto. Ese fue el primer ejemplo. El segundo le llamamos rutas bonitas. Es un ejemplo bien interesante que cruza la inteligencia con el día a día del transportista. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema? El problema es que yo tengo de nuevo, algoritmo matemático bien complejo. Entonces yo tengo condiciones en el sistema y voy ingresándolas y puedo concluir, ok, mira, este camino que hice, esta ruta que hice es óptima. No es muy óptima, es óptima. ¿Qué significa óptima? Me gasto menos tiempo en el camino, y seguramente me gasto menos HH del transportista, consumo menos benzina, de verdad es óptima desde el punto de vista económico. Pero es muy probable que al transportista no le gusta. Ahora uno podría decir qué importa si le gusta o no le gusta, ¿cierto? Pero no, así no funciona el mundo. El que tiene que ejecutar la ruta, por algún motivo no le gusta, ¿cierto? Por algún motivo no le hace lógica. Entonces al final, si no le gusta, tampoco la va a seguir. No la va a seguir porque él hace lo que quiere, no. Él lo va a seguir porque mentalmente va a decir, ok, esto no me gusta, esto no me hace lógica, esto no es inteligente. Yo puedo ir, como lo hacemos muchos, ¿cierto? Y explicarle por qué sí es óptima. Y explicarle la matemática atrás, y explicarle sí, efectivamente, es medio distancia, pero él me va a decir al final, mira, tengo un punto acá y tengo un punto aquí al frente, pero a mí me conviene mucho más hacer ese punto después y no dar la vuelta completa. Yo de nuevo le explico con el mapa, con eso, pero no lo voy a convencer, porque él tiene razón al final. En su lógica, él tiene razón. Entonces, de alguna manera, ¿cómo combinamos esos dos mundos? El mundo operativo de la persona que es verdad tiene que hacer eso y conoce la calle y cosas le van cambiando, enganchando, y el mundo matemático que es óptimo. Y ese es el proyecto, es cómo hacemos ambas cosas. Y de nuevo, tomamos data, ¿cierto? Y vemos qué es lo que hace él efectivamente y cruzamos eso con lo que pensamos o la matemática piensa que es óptimo. Después
para entender bien qué significa bonita, fuimos y hicimos una encuesta. También, no solamente matemática, también hay que hablar con la gente, ¿cierto? Entonces fuimos a hablar con el equipo, transportistas, y entender qué significa para ti una ruta que no es bonita. Porque ese fue el alegato inicial. Y la gente que conocemos vio, ¿cierto? No hace sentido, porque los que trabajamos en optimización de ruta y eso, generalmente el comentario no son bonitas, no las sigo. Entonces con data y con matemática fuimos a hablar con la gente y entendimos cosas, son mucho más cosas. Pero aquí hay 3 ejemplos, rutas que no son compactas, que son muy extensas, ¿cierto? Ningún transportista quiere empezar acá y terminar en Las Condes. Rutas que tienen cruces. Si yo voy y veo a mi colega con otro camión cruzando mi ruta, mi sensación es que no es óptimo, ¿cierto? Que no está bien hecho esto, no está bien balanceado. Yo hago pocas, ¿cierto? Y mi compañero hace muchas. Todo eso implica, al final del día, que no me siento cómodo con la solución generada automáticamente. Y al final no lo voy a seguir. Y si no la sigo, no respeto los tiempos de llegada, no es óptimo. Entonces hicimos al final, esto más matemático, pero vamos cruzando y buscando zonas donde uno puede generar rutas óptimas y bonitas a la vez. Entonces quizá le bajo un poco, ¿cierto? En la optimalidad. En vez de 98,5 estoy 98,2. Eso se pierde cuando salgo a la calle, me demoro 2 segundos más, se perdió. Pero eso lo cruzo con rutas bonitas. Y al ser bonitas, efectivamente se van a cumplir. Entonces estoy buscando aquí no el óptimo teórico, el óptimo práctico. Y eso es lo bonito del proyecto. Entonces una vez que encontramos el óptimo práctico, se sigue en la calle y se generan óptimos reales. Y para terminar, el último ejemplo, es un ejemplo que nos pasa a todos los que estamos en este mundo también, ¿cierto? Y uno va saliendo un poco del mundo nosotros, de Latinoamérica, y piensa que el mundo está resuelto, no está resuelto en ninguna parte. Hay soluciones de diferente nivel, ¿cierto? Pero al final es cómo ubicamos los puntos en el mapa. Entonces, todo lo que hablé antes, si me sale un punto que está ubicado en el Océano Pacífico, ¿cierto? Que a todo no ha pasado, toda la optimalidad y toda la generación no va a tener sentido. Ahora, igual hay interfaces que permiten mover los puntos de manera manual y eso lo puede resolver. Entonces, tampoco estamos pensando que vamos a llegar al 100%. Pero si tengo 10.000 puntos y tengo que corregir 2.000 puntos, eso no va a funcionar. Entonces, todo lo que hice es un proceso súper óptimo y súper eficiente. Voy a tener que hacer un trabajo manual de corregir 2.000 puntos. Entonces, le dedicamos mucho tiempo. Ahí hay un ejemplo que claramente está malo. Estamos hablando en Santiago y nos sale un punto ahí en la frontera, ¿cierto? Con Bolivia. Entonces, y ese indica que hay que hacer mucho trabajo manual, como apliqué antes. Entonces aquí hay todo un proceso, aquí hay algunos ejemplos de que tampoco la expectativa puede ser que en Google Maps o en otros mapas, ¿cierto? Podamos tener dirección correcta de esto, ¿cierto? Cuando alguien me dice, pone más gatos y pone una coma y me da indicaciones, ¿cierto? Eso si lo más paso a cualquier mapa no va a resultar. Entonces al final lo que hicimos nosotros, hay más ejemplos reales que hemos tenido en otros clientes. Aquí no lo voy a explicar, pero básicamente la idea es, de nuevo, que en base a inteligencia y mucha data, podemos ir corrigiendo esos puntos. Entonces, a medida que va avanzando, que tenemos más clientes, que tenemos más puntos, que tenemos más corrección en el mapa, podemos ir a hacer un proceso que va corrigiendo eso y cada vez se acercamos al óptimo de nuevo. Y de nuevo basado en inteligencia logística. Esta inteligencia, data, más mucha experiencia y muchas iteraciones, podemos llegar a resultados mucho mejores. De nuevo aquí una experiencia que hicimos con un cliente en particular, con muchas direcciones. Cuando se le pasamos direcciones tal como están a un Google Maps o a otros mapas, obtuvimos 63,25% de las direcciones correctas. Cuando decimos lo que le llamamos como un limpiador, que es simplemente sacar lo extra, que eso es lo que hacen la mayoría de las empresas, ¿cierto? Se saca lo extra, se saca lo obvio, se pueden ser con diccionarios, no es muy difícil hacer eso. Se aumenta, pues aumenta un poco, como en 10%. Cuando se hace algo más inteligente, en base a data, en base a la experiencia, en base a resultados que efectivamente vemos en la calle, se puede llegar a niveles ya de 95%. Y ahí sí tenemos instancias muy grandes de lo mismo, pero igual tenemos solamente el 5% que hay que ir corrigiendo. Y obviamente seguimos investigando para subirlo más. Entonces al final hay muchos beneficios, obvio, ¿cierto? Pero el beneficio como más básico es que en vez de estar limpiando 2 horas las direcciones, puede hacerlo automáticamente. Ahora un beneficio mucho mayor para mí es que hace factible el sistema. Sin eso el sistema no es factible. Porque tengo que en vez de esperar que algo muy inteligente
haga rutas bonitas como hablamos antes, ¿cierto? Lleguemos a tiempo como hablamos antes. Tengo que dedicar mucho tiempo limpiando direcciones, que es como lo más básico que uno esperaría tener, ¿cierto? Entonces al final no lo hace factible y por eso cuando uno se da cuenta de eso le dedica mucha energía y mucho tiempo a poder corregir eso. Acá hablamos un poco más de Simple Route, ¿cierto? Estamos con diferentes oficinas en el mundo, estamos con más de 1000 clientes, hasta ahora ha sido el foco más bien LATAM. Abrimos de hecho la oficina en Miami la semana pasada, de hecho yo me moví también para allá para tener foco también hacia el norte. Tenemos muchos clientes, tanto en Chile como en México. Hay soluciones digitales también que permiten de clientes básicamente en cualquier parte del mundo. Entonces funciona como Netflix. Entonces uno puede entrar, comprar las licencias y partir ocupando el sistema. Pero también hay clientes que son mucho más grandes que requieren un proceso un poco más consultivo. Aquí está contando un poco más de la empresa. Voy a pasar un poco más rápido esto. Pero básicamente lo que tiene es comunicación, diseñar rutas, ¿cierto? Monitoreo. Entonces lo que queremos hacer acá, que no solamente hacemos la inteligencia logística, ¿cierto? También tenemos todo lo que tiene que ver alrededor, todas las interfaces y todo lo que tiene que ver con live tracking, por ejemplo. Pero quiero volver al punto que es lo más importante. Sí, si hacemos live tracking, que significa podemos mostrar al cliente, mandarle mensajería también, ¿cierto? ¿Cuándo va a llegar el pedido? Si no tenemos inteligencia logística, si no somos capaces de aplicar machine learning, algoritmos para efectivamente saber cuándo va a llegar el pedido, yo puedo tener la interfaz de WhatsApp y de SMS y enviarle la hora, pero no va a ser correcta, ¿cierto? Va a generar más frustraciones que no tener eso. Ahí estamos repitiendo lo mismo y ahí termino la presentación. Muchas gracias.